continuación vamos a revisar un problema del texto Merian and Crave, Dinámica, sexta edición, el cual fue modificado para incluir el efecto de la fuerza gravitacional. El problema original era el 8.8. El enunciado dice lo siguiente: los deslizadores A y B están conectados por una barra rígida ligera y se mueven con una fricción despreciable en ranuras. Ambos yacen en un plano vertical. Para la posición mostrada, la velocidad de A es de 0.4 metros por segundo a la derecha. Determine la aceleración de cada deslizador y la fuerza en la barra en ese instante. En la figura se observa que tenemos el deslizador B con una masa de 3 kilogramos, el deslizador A con una masa de 2 kilogramos, la barra AB que tiene una longitud de 0.5 metros y de peso despreciable. Esta ranura tiene una inclinación de 30 grados desde el lado izquierdo y la barra tiene una inclinación de 15 grados también medido desde el lado izquierdo. Además, se aplica una fuerza P de 40 Newton hacia la derecha. El primer paso es realizar el planteamiento de las ecuaciones cinemáticas. Para ello vamos a definir unos observadores y unos vectores, que serían acá los vectores de posición y los vectores unitarios de los ejes de referencia o los marcos de referencia. Tenemos un observador fijo absoluto aquí en esta intersección que tiene vectores unitarios I y J, y vamos a utilizar también un observador que está anclado a la barra AB de tal manera que rota con esa barra. De tal manera sería un marco de referencia en rotación, también denominado marco rotante. Tiene vectores unitarios I1, que está alineado en la dirección de AB, y otro que es perpendicular a ese, que se llama J1. Forma 90 grados con respecto a I1. Podemos definir entonces estos siguientes vectores de posición. Podemos decir que desde aquí, desde este observador, el vector de posición B se puede reescribir como la suma del vector de posición A más el vector de posición de B con respecto a, que sería esta ecuación. El vector de posición B y el vector de posición A están medidos desde el sistema de referencia absoluto S, mientras que este vector de posición de B con respecto a va a ser medido con un sistema de referencia rotante S1. Podemos definir en qué dirección está el vector de posición B. Como se observa, la línea desde aquí del origen hasta B forma un ángulo de 30 grados desde la izquierda. Si a 180 le quitamos 30 grados, nos daría el ángulo absoluto medido desde el eje horizontal positivo, que sería de 150 grados. El vector de posición RA estaría dirigido hacia la derecha en dirección I, y el vector de posición RB con respecto a estaría en la dirección del vector unitario I1. Ahora, el vector unitario I lo podemos definir como 1 a 0 grados. 1 a 0 grados multiplicado por RA me da un vector RA a 0 grados. El vector de posición de RB con respecto a en dirección I1 sería un vector que mide 0.5 metros en magnitud y forma un ángulo de 165 grados con respecto al eje horizontal positivo. Ese 165 es la recta
180 menos 15 grados. Me da el ángulo absoluto desde la derecha hasta el sentido de la flecha del vector de B con respecto a. Si se observa en esta ecuación vectorial que está aquí, que está escrita en forma polar, magnitud ángulo para cada vector, hay dos incógnitas. Sin embargo, esos valores de RA y RB en este momento no los necesitamos para hacer otros cálculos. Lo que normalmente utilizamos es esta longitud, dado que involucra este cuerpo que estaría en rotación. Esa longitud, que sería el vector de posición de la magnitud del vector de posición de B con respecto a, se estaría utilizando para definir ya sea la velocidad tangencial o la aceleración tangencial o la velocidad, la aceleración centrípeta para esta barra. Entonces podemos ahora definir las velocidades. Las velocidades siguen esta misma estructura, es como si deriváramos esta ecuación de posición con respecto al tiempo y nos daría esta ecuación que está acá. La velocidad de B va a ser igual a la velocidad de A más la velocidad de B con respecto a, vista por este observador rotante. Como tenemos un observador en rotación, ese observador en rotación tiene estas dos componentes de velocidad. Una velocidad que es la componente tangencial, más la observación de velocidad que haría ese marco en rotación desde allí. Por ejemplo, este marco que esté rotando con la barra podría describir fácilmente lo que ocurra sobre esa barra. Así como nosotros estamos aquí en la Tierra, para nosotros la Tierra está fija y podemos describir fácilmente el movimiento de cualquier objeto sobre la Tierra que necesitemos. Entonces, para este observador que se está moviendo con la barra es como si estuviera fija para él. Sin embargo, para un observador absoluto que esté por fuera, la barra va a tener velocidad de rotación. Entonces, este término relativo, visto desde el observador que está en rotación con la barra, va a ser 0, porque para ese observador el punto B con respecto a siempre va a estar ubicado en esa ubicación. B pertenece a la barra, A pertenece a la barra, siempre van a estar en esa posición. Por lo tanto, no hay movimiento relativo de B con respecto a. Esos dos puntos van a estar siempre a la distancia de 0.5 metros. Entonces, el único término aquí que debemos tener en cuenta es el producto cruz omega cruz R B con respecto a. El vector omega tiene una dirección K. El vector unitario es K. Este vector de posición habíamos definido acá que iba en dirección I1. Si nosotros hacemos el producto cruz del vector K que saldría de este plano con el vector I1, sería K cruz I1, me daría un vector J1. Siguiendo la regla de la mano derecha, K cruz I1 me daría un vector J1. Esto lo que indica es que el producto cruz lo que hace es obtener una dirección que es 90 grados con respecto a la posición del vector este vector relativo. Por lo tanto, nosotros podemos reescribir este producto cruz como la magnitud de la velocidad angular por el vector de posición relativo girado 90 grados. Ahora podemos definir la velocidad de A
estaría entonces, como se observa aquí, que este deslizador se mueve horizontalmente, podría moverse hacia la derecha o hacia la izquierda. Sin embargo, ya el enunciado me está diciendo que se mueve hacia la derecha. Si no, yo podría suponer que se mueve hacia la izquierda también y estaría correcto. Después de que resuelva la ecuación me pondría un signo al final si el sentido es incorrecto. Entonces la velocidad de A va en dirección I y el vector de posición RB con respecto a A sería 0.5 en dirección I1 más 90 grados me daría en dirección J1. Entonces ese vector rotado me daría 0.5 en dirección J1. Ahora, estos vectores los podemos definir en forma polar. Entonces tenemos que la velocidad de A, el enunciado me está diciendo que es 0.4 metros por segundo a la derecha. Entonces yo puedo decir que la velocidad de A sería 0.4 a 0 grados. 0 grados iría hacia la derecha. Si colocara aquí 180 grados estaría diciendo que va hacia la izquierda. En este caso ya está predefinido el movimiento. Y este término, yo puedo reorganizar aquí los términos. Puedo escribir primero el valor de 0.5 y luego la velocidad angular y el ángulo que forma el vector unitario J1. Ya habíamos definido anteriormente que el vector RB con respecto a A forma un ángulo de 165 grados desde el eje positivo horizontal. Por lo tanto, si a ese 165 le sumamos 90 grados, estaríamos obteniendo 255 grados. Quiere decir que a 255 grados se encuentra el vector J1. De esa manera, bueno, ya tenemos esta parte de la derecha. En la parte de la izquierda está definida la velocidad de B. Yo puedo asumir que la velocidad de B se mueve hacia abajo de esta inclinación o hacia arriba. Si asumimos que se mueve hacia arriba, entonces el ángulo que forma sería el mismo ángulo que forma el vector de posición RB, que sería 150 grados. Si no, sería 150 más 180 grados, daría un vector con el sentido opuesto, si lo supondría en el otro sentido. De tal manera que la ecuación de velocidades me queda definida de esta forma. Velocidad de B a 150 grados debe ser equivalente a sumar 0.4 a 0 grados más 0.5 W a 255 grados. Esta es una ecuación vectorial que tiene estas dos incógnitas, la velocidad de B y la velocidad angular de la barra. Yo podría descomponer esta ecuación en un sistema de ecuaciones escalares de 2×2. Lo podría hacer, por ejemplo, si hago producto escalar de toda esta ecuación con el vector unitario I, entonces multiplicaría cada término, velocidad de B por 1, por el coseno de 150 menos el ángulo del vector unitario, que es 0 y está definido a 0 grados. Entonces sería una proyección sobre el eje horizontal, sería coseno de 150. Aquí al hacer producto también de ese vector unitario 1 a 0 grados con este, me da 0.4 por 1, 0.4 por el coseno de 0 menos 0, coseno de 0, más 0.5 W por 1, 0.5 W por el coseno de 255 menos 0 da coseno de 255. Entonces es como si le hubiésemos sacado el coseno a toda esta ecuación y me daría una primera ecuación escalar con dos incógnitas, velocidad de B y velocidad angular. Podría
hacer producto punto de toda esta ecuación con el vector unitario j. El vector unitario j estaría a 90 grados, sería 1 a 90 grados. Entonces si multiplicamos cada término aquí, producto escalar con este, daría velocidad de v por 1, velocidad de v por el coseno de 150 menos el ángulo que forma el vector unitario j, que es 90. Sería coseno de 150 menos 90, que sería equivalente al seno de esa diferencia. Lo mismo tendríamos acá 0.4 por 1, 0.4 por el coseno de 0 menos 90 más 0.5 w por 1, 0.5 w por el coseno de 255 menos 90. Es como si le sacara el seno a toda esta ecuación y me quedaría entonces una segunda ecuación. Ese sistema de ecuaciones serían dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo podría resolver de esa manera. Otra manera de hacerlo sería, en vez de multiplicar por los vectores unitarios y j, o descomponerlo en esas direcciones que serían las direcciones de los ejes coordenados cartesianos tradicionales, podríamos proyectar esta ecuación con un vector unitario, dado que forme 90 grados con alguno de estos vectores. Si el vector unitario que yo elija forma 90 grados con este, el coseno de la diferencia de los ángulos entre ellos da coseno de 90. El coseno de 90 da 0. Entonces se eliminaría una de las incógnitas y acá me quedarían unos términos y la única incógnita, por ejemplo, sería la velocidad de v. También podría elegir otro vector unitario que forme 90 grados con este, que sería un vector unitario que estaría a 150 más 90 grados, o sea a 240 grados, o un vector unitario a 150 menos 90 grados, también formaría 90 grados. Y el coseno de ese ángulo, que es 90 o menos 90, daría 0 y eliminaría ese término. Y podría despejar entonces, al proyectar los otros, la velocidad angular. Entonces este es el procedimiento que vamos a utilizar en este problema. Vamos a eliminar uno de estos términos. Por ejemplo, si voy a eliminar la velocidad angular, tengo que buscar un vector que forme 90 grados con este. Le resto 90 a este vector, a este ángulo, y sería entonces un vector unitario a 165 grados. O también le podría sumar 90 grados y tendría un vector de 345 grados. Aquí definimos lo siguiente: hacemos producto escalar con toda la ecuación usando el vector unitario 1 a 165 grados para eliminar el término que contiene a la velocidad angular, o sea este. Entonces, al hacer producto escalar de este vector unitario con este primer término, me da velocidad de v por 1, velocidad de v por el coseno de la diferencia de los ángulos. La diferencia de los ángulos me da el ángulo entre los dos vectores, que es la definición de el producto escalar o producto punto. El producto de las magnitudes por el coseno del ángulo formado entre ellos. Si trabajamos con ángulos absolutos, siempre la diferencia de esos ángulos me va a dar el ángulo formado entre esos vectores. Es por eso que es recomendable trabajar siempre con los ángulos absolutos para poder encontrar fácilmente el ángulo formado entre esos vectores. Aquí tendríamos velocidad de v por 1, velocidad de v por el coseno de 150 menos 165. Esta es la definición de producto escalar entre este vector y este. Igual 0.4 por 1, 0.4 por el coseno de 0 menos 165. Sería la definición de producto escalar entre este vector y este. Y aquí tendríamos 0.5 w por 1, 0.5 w por el coseno de 255 menos 165. El coseno de la resta de esos dos ángulos da coseno de 90 y coseno de 90 da 0, por eso aquí puse más 0. Y eso ha eliminado la incógnita w de
de este vector. Entonces me ha quedado una sola incógnita en esta ecuación, que es la que voy a despejar. Sería la velocidad de v. Reorganizando esto para despejar la velocidad de v, me queda entonces que esa velocidad es de menos 0.4 metros por segundo. De la misma manera, puedo utilizar ahora otro vector unitario que, a multiplicar con producto punto con toda la ecuación, me elimine ahora no a la velocidad w, sino que me elimine al vector que contiene a v sub b, para poder despejar la velocidad angular. Entonces ahora vamos a hacer producto escalar con toda la ecuación usando el vector unitario 1 a 240, porque 150 más 90 me da 240, para eliminar el término que contiene a la velocidad de v. Entonces, al hacer producto escalar de este término con este, me queda velocidad de v por 1, velocidad de v por el coseno de 150 menos 240, me da coseno de menos 90, que da 0. Aquí daría 0, porque son vectores perpendiculares. El producto punto entre dos vectores perpendiculares da 0. Esa es la técnica que estamos utilizando para eliminar incógnitas. Entonces sería igual, ahora hacemos producto escalar entre este y este, que sería 0.4 por 1, 0.4 por el coseno de 0 menos 240, más, ya sabemos que siempre va a ser 0, esta cantidad por 1 siempre va a dar lo mismo, 0.5 w por el coseno de 255 menos 240. Reorganizamos y despejamos la velocidad angular de esta expresión, que es la única incógnita, y nos da que es menos 0.4141 radianes por segundo. Este negativo lo que indica es que está girando en sentido horario. Si nos diera positivo, estaría girando en sentido antihorario. Ahora definimos las aceleraciones. Tenemos que la aceleración de v es igual a la aceleración de a más la aceleración de v con respecto a, vista por este observador que usa marco de referencia en rotación. Bajo esta definición de marco de referencia en rotación, las aceleraciones de estos dos puntos o dos partículas o dos puntos de un cuerpo están relacionadas de esta forma, donde aquí tenemos las aceleraciones absolutas de v y de a. Esta es la aceleración centrípeta, esta es la aceleración transversal, esta es la aceleración de Coriolis, que es 2 veces la velocidad angular cruz la velocidad relativa vista por este observador S1, más la aceleración relativa vista por este observador S1 que está en rotación. En este caso, como no hay velocidad relativa, entonces como la velocidad relativa es 0, este término da 0. Y como los dos puntos pertenecen al cuerpo, no va a haber movimiento de uno con respecto al otro, entonces la aceleración relativa también va a ser 0. Por lo tanto, me va a quedar solamente este término de aceleración centrípeta y este término de aceleración transversal o tangencial. Este producto cruz de aceleración angular con el vector de posición relativo también se puede reescribir como una rotación de 90 grados del vector de posición de RB con respecto a. Dado que el vector A también va en dirección K, entonces K cruz I1 me vuelve a dar J1, que sería una rotación de 90 grados del vector I1 que habíamos definido. Si escribimos ahora las velocidades, las aceleraciones con los ángulos que forman en la ranura, nos damos cuenta que B se estaría moviendo, ya bien sea subiendo o bajando esta inclinación. Si suponemos que está subiendo, entonces la aceleración sería a
150 grados, en la misma dirección del vector de posición RB. Y el otro, aceleración de A, estaría moviéndose en dirección I, que sería hacia la derecha. Entonces tendríamos la aceleración de B a 150 grados y la aceleración de A en dirección I. Ya la velocidad angular, como la conocemos, la podemos sustituir en este término. Le damos al cuadrado y reemplazamos este vector RB con respecto a por la magnitud a un vector unitario en la dirección del vector unitario I1. Sería 0.5 en dirección de I1. Más la aceleración angular por el vector de posición girado 90 grados, como es 0.5 a dirección I1, girado 90 grados da 0.5 en dirección J1, que es el vector que forma 90 grados con respecto a I1. Si ahora definimos esos vectores unitarios en forma polar, tendríamos que este sería la aceleración de A a 0 grados, indicando que va hacia la derecha. Este vector de posición sería a 165 grados, este 0.5 lo puedo sacar y multiplicar acá por este coeficiente. Este 0.5 también lo puedo poner primero, 0.5 alfa por el vector unitario J1, que forma un ángulo de 255, que ya lo habíamos obtenido anteriormente, que era 165 más 90 grados, me da 255. Entonces, finalmente, ya haciendo esta operación que está aquí en este término, nos daría esta ecuación vectorial. Esta ecuación vectorial tiene tres incógnitas: la aceleración de B, la aceleración de A y la aceleración angular de la barra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues las ecuaciones de equilibrio de los deslizadores B y A son ecuaciones que no incluyen rotación de la barra. Por lo tanto, no me va a interesar calcular la aceleración angular. Entonces podemos eliminar la aceleración angular y establecer una relación entre estas dos aceleraciones, la de B con la de A. Si de pronto me estuvieran pidiendo la aceleración angular de la barra, ahí sí tendría que encontrar una ecuación que involucre a la aceleración. Pero en este caso no me piden la aceleración angular de la barra, sino la aceleración de los deslizadores A y B y la fuerza que se genera en la varilla o en la barra. Pero lo que vamos a hacer es eliminar a la aceleración angular. Vamos a hacer producto escalar con toda la ecuación usando el vector unitario 1 a 165, porque 165 más 90 me da este. Es decir, que este y este forman 90 grados y el coseno de 90 daría 0 y estaría eliminando este término. Entonces, hacemos producto escalar de este vector unitario con cada término de esta ecuación, me daría AB por el coseno de la diferencia de estos ángulos, 150 menos 65 igual a alfa por el coseno de 0 menos 165 menos 0.086 por el coseno de 165 menos 165 más pues 0.5 por alfa por el coseno de 255 menos 165 da coseno de 90, coseno de 90 da 0. De aquí de esta expresión podemos despejar la aceleración de B en términos de la aceleración de A. Al encontrar estos coeficientes me queda entonces esta ecuación. La aceleración de B es igual a menos 0 a menos la aceleración de A menos 0.089. El paso número 2 consiste en el planteamiento de las ecuaciones de equilibrio dinámico o cinética. Vamos a revisar entonces qué sucede en el deslizador B. En la parte izquierda tendríamos el equilibrio
del deslizador con las cargas que estén actuando sobre él, como por ejemplo la fuerza normal que la superficie inferior de la ranura ejerce sobre ese deslizador, el peso del deslizador, la fuerza que ejerce la barra FAB sobre el deslizador a los ángulos que se indican allí. Del lado derecho tendríamos las fuerzas inerciales, que sería el producto de la masa por la aceleración, la masa B por la aceleración en B tangencial y masa B por la aceleración en B normal. En este caso, como se trata de una superficie inclinada, se ha optado por utilizar mejor unos ejes rotados, dado que de esa manera se simplifica un poco el álgebra y en general se pueden obtener ecuaciones un poco más simples que para el caso de los ejes tradicionales horizontal y vertical, donde lo más probable es que haya que realizar mayor descomposición de fuerzas. Y por ejemplo en este caso, si nos damos cuenta, la componente normal no entraría dentro de las ecuaciones de sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial. En cambio, si utilizamos un sistema de coordenadas horizontal y vertical, la componente normal sí tendría componente vertical y horizontal. Por esa razón sería más ventajoso utilizar un sistema de ejes donde uno de ellos esté alineado con la superficie. En este caso sería este eje tangencial. Se ha definido que del lado izquierdo el eje es positivo y hacia arriba el eje normal es positivo. El peso lo podemos calcular haciendo producto de la masa por la gravedad. La masa del deslizador es de 3 kilogramos por la aceleración de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, nos da un peso de 29.43 newton. Si ahora realizamos las sumatorias de fuerzas en la dirección tangencial, igual a masa por la aceleración tangencial, entonces obtendríamos una ecuación en la que se va a relacionar, si observamos la fuerza FAB se proyecta en la dirección tangencial, sería relacionar esa fuerza con la aceleración de B en dirección tangencial. Para dar una ecuación con dos incógnitas. Entonces, si hacemos esa proyección, tendríamos W sub B, que es el peso, multiplicado por el coseno de 60, sería negativo porque va hacia el sentido negativo del eje tangencial, o sea, del lado este lado derecho sería negativo. Y de igual manera, en la componente de la fuerza SAB también es negativa, sería menos FAB coseno de la diferencia de 30 y 15 grados, dado que el ángulo aquí formado con el eje tangencial lo obtengo, como sé que la inclinación tiene 30 grados, de acuerdo a la figura, esta inclinación forma 30 grados y la barra forma 15 grados con la horizontal. Acá arriba también formaría 15 grados con la horizontal, y si trazamos una paralela también se formaría acá un ángulo de 30 grados con la inclinación de la ranura. ¿Ves? La diferencia de 30 con 15 me daría el ángulo que forma el eje tangencial con la fuerza FAB. Entonces tendríamos que la proyección de esta fuerza sería menos FAB por el coseno de 30 menos 15, y eso sería igual a la masa por la aceleración de B tangencial. Si sustituimos el peso que habíamos obtenido anteriormente
y además sustituimos la componente esta de aceleración de B tangencial. Esa aceleración de B tangencial en realidad es la misma aceleración de B resultante, dado que la componente normal vale 0 porque este deslizador no se puede mover en dirección perpendicular a la ranura, solo se puede mover a lo largo de la ranura, es decir, en dirección tangencial. Por lo tanto, esta aceleración tangencial representaría también la aceleración de B, y la aceleración de B habíamos encontrado que era igual a esta expresión que aparece aquí, menos aceleración de A menos 0.089, eso en metros sobre segundo cuadrado. Si reemplazamos ese valor acá, entonces ahora podríamos encontrar una ecuación que incluye la aceleración de A y la fuerza de la barra AB. Si reorganizamos los términos, me quedaría entonces esa ecuación final de la siguiente forma: 3 por aceleración de A menos 0.965 FAB igual a 14.44. Tendríamos esa ecuación que se relaciona la aceleración de A y la fuerza de FAB. Tendríamos que buscar en el otro deslizador una ecuación que relacione también la aceleración de A y la fuerza que actúa sobre ese deslizador, que también es FAB. Esa ecuación sería una ecuación de sumatorias de fuerza en la dirección horizontal. Del lado izquierdo tendríamos las fuerzas que actúan sobre el deslizador, la fuerza de la barra AB. Tenemos el peso WA, la fuerza normal que ejerce la parte inferior de la ranura, y del lado derecho tenemos las fuerzas inerciales. Sin embargo, como el deslizador no se puede mover en dirección vertical, la aceleración AY sería igual a 0. Solamente tendría aceleración en dirección horizontal, por lo tanto la resultante de la aceleración vendría siendo la misma aceleración en A en X. El peso en este caso no es necesario, dado que con la sumatoria de fuerza en dirección horizontal es suficiente para hallar la relación entre la fuerza FAB y la aceleración en A dirección horizontal. Entonces, si hacemos sumatorias de fuerza, nos quedaría 40 menos FAB por el coseno de 15 debe ser igual a la masa por aceleración en A en X. Si reorganizamos esa ecuación, nos quedaría que, teniendo la masa que es 2 kilogramos, 2 por A sub A dirección X más 0.965 FAB igual a 40 sería la otra ecuación que relaciona la aceleración de A con la fuerza de la barra. Entonces tendríamos un sistema entre la ecuación 2 y la 3, un sistema de 2 por 2. Entonces, si nos damos cuenta, el coeficiente de que tiene FAB en esta ecuación número 2 es negativo, y es el mismo de la ecuación 3, pero acá en este caso es positivo. Por lo tanto, si yo sumo la ecuación 2 con la ecuación 3, puedo eliminar la fuerza de FAB y despejar la aceleración de A, que viene siendo la misma aceleración de AX. Pues haciendo esta sumatoria podemos despejar la aceleración y nos da que es un valor de 10.89 metros sobre segundo cuadrado. Ya obtenido ese valor, podemos volver a las ecuaciones número 1 para reemplazar la aceleración de A y encontrar la aceleración de B. Al hacer esa sustitución aquí, obtenemos que la aceleración de B es igual a menos 10.98 metros sobre segundo cuadrado. Ese signo negativo indica que el bloque en realidad, o el deslizador, no se mueve subiendo o ascendiendo, sino que se mueve hacia abajo. Y finalmente, si en la ecuación 3, esta de aquí, reemplazamos la aceleración de A, nos daría la fuerza que está soportando la barra. Esa fuerza al despejar de acá nos daría que es igual a 18.88 newtons.